Mi nombre es Marilo Galán, soy la responsable del programa de comercio minorista en el Consejo Andaluz de Cámara. A todos, tanto a los antiguos amigos como a los nuevos, nuestra más cordial bienvenida a este taller online. ¿Qué necesita saber de ciberseguridad el comercio minorista? Este es el sexto año que las cámaras de comercio participan en el programa, financiado por el Fondo Regional de Desarrollo de la Unión Europea y la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, donde Andalucía cuenta en esta edición con una dotación presupuestaria de 679.580 euros para la realización de casi 300 diagnósticos de innovación comercial, actuaciones de dinamización del comercio en los centros comerciales abiertos de Andalucía, impartición de 11 talleres Visual Retail y 35 talleres presenciales para la mejora en la gestión del comercio minorista. Es en este marco donde tienen lugar este tipo de talleres online como complemento de los presenciales que se están celebrando por toda la comunidad autónoma, facilitando de este modo que los comerciantes que no podéis asistir personalmente a la formación, pues podáis hacerlo vía telemática. Esta formación os va a permitir ser más competitivos y mejorar, por tanto, las ventas en vuestros comercios. Hacer también mención especial a la colaboración de la Dirección General de Comercio de la Junta de Andalucía en el desarrollo de estas actuaciones, cuyo fin último, a fin de cuentas, no es otro que el beneficio de los comercios andaluces. El taller de hoy se trata sobre cómo las tecnologías de la comunicación posibilitan que los autónomos y las empresas mejoren su productividad, pero la dependencia de estas TIC generan también escenarios de riesgo que debemos conocer y afrontar de manera adecuada. En este sentido, es un error pensar que en materia de ciberseguridad el tamaño de la empresa importa, ya que nadie está a salvo. Las estadísticas cibercriminales son cada vez más alarmantes. Las pérdidas de las empresas, grandes o pequeñas, se cifran ya en millones de euros. El objetivo de este taller es concienciar tanto al comercio minorista de la existencia de los ciberriesgos como conocer las medidas preventivas que pueden adoptar para protegerse de ellos, ya que no todo es tecnología y mucho sí que es cultura en ciberseguridad. La persona que nos ilustrará sobre este tema es Juan Miguel Pulpillo Fernández, experto conocedor de la ciberseguridad, a quien hoy le damos la bienvenida y con quien estoy segura que vaya a conectar muy bien y aprender bastante. Por mi parte, sin más y poniéndonos a vuestra disposición, os dejo con el ponente, no sin antes invitaros a visitar el portal comercio del Consejo Andaluz de Cámara, comercio.cámarasandalucía.com, donde encontraréis todo tipo de noticias, informes y datos de actualidad que os van a facilitar la gestión y la mejora de vuestros negocios. No obstante, os lo escribiré ahora a través del chat la dirección del portal. Estoy convencida que este portal os va a ayudar muchísimo. En él podéis acceder no solo a este taller, porque después lo colgaremos una vez que finalice, sino a los talleres que se han ido emitiendo todas las ediciones anteriores. Ahí hay una variedad de lo más grande, desde escaparatismo a cómo empaquetar en los comercios. En fin, hay una variedad tremenda, desde el tema jurídico a todo. Por lo cual, bueno, también deciros que los que tengáis interés podéis solicitar un certificado de asistencia y en el portal está la dirección a la que lo podéis solicitar. No obstante, estoy a vuestra disposición en el chat para todo lo que queráis preguntar y posteriormente, como acabo de decir, en el portal. Nada más y bueno, pues cuando quieras más. Pues muchas gracias, Marilo, y buenos días a todas las personas que se han conectado. Y bueno, vamos a intentar abordar o trasladar desde una visión lo más esquemática posible y práctica, pues las cuestiones más importantes que pueden influir en el comercio minorista en materia de ciberseguridad. Partiendo para conocer o identificar cuáles son los ciberriesgos fundamentales, las medidas que vamos a poder aplicar para proteger al comercio minorista pues, de esos ciberriesgos. Una breve referencia a un posible decálogo que bueno, a través del Consejo Andaluz de Cámaras pues, si podéis difundir y liderar. Y otras medidas, bueno, pues que están en el mercado y que pueden ser útiles para no sustituir a las que vamos a ver a lo largo de la sesión de hoy, pero sí
para complementar esas medidas. Tenéis que identificar esta cuestión no de manera aislada, sino entendiendo que son que las medidas que vamos a identificar o que vamos a ir analizando son medidas que son absolutamente necesarias y de manera complementaria, no de manera aislada. Partiendo de ahí, cuando queráis me interrumpís si queréis a través del chat, yo intentaré estar pendiente del chat para atenderos. Pues, ¿qué es esa ciberseguridad? La ciberseguridad en sí misma es un concepto que se engloba en la seguridad tradicional o que a la que todo el mundo, en la que todo el mundo piensa cuando se aborda el concepto de seguridad. No es más que el conjunto de multitud de elementos, herramientas políticas, salvaguardas, directrices, gestión de riesgos, acciones, formación, prácticas ya reconocidas, protección de activos y de los usuarios, pero no deja de ser un ámbito que lo que pretende es generar una cultura de cumplimiento y de seguridad en un entorno, el que sea, en este caso el comercio minorista, frente a los riesgos tecnológicos o informáticos, ya que el riesgo en sí de la ciberseguridad englobaría toda esa cuestión. De diferentes puntos de vista. Lo que sí, desde luego, hay que entender que, aparte del esfuerzo que cada uno de los comercios minoristas pueda desarrollar, implantando algunas medidas, sobre todo el análisis de riesgo es fundamental para saber ante qué riesgo nos vamos a enfrentar, es necesario empezar a visualizar una gestión presupuestaria eficiente que atienda algunos de los requerimientos para atender o cumplir la gestión de riesgos. Para ello, hemos hecho referencia a los activos y el activo para una organización no solamente es la propia organización o el propio negocio, sino también los propios usuarios. Partiendo entonces de la propia actividad comercial del comercio minorista y de los usuarios de ese comercio, tanto empleados como clientes, habrá que atender todos los elementos conectados que vamos a utilizar en el comercio. Desde el punto de vista de los dispositivos informáticos conectados, en muchos de vuestros comercios pues existirán a lo mejor wifi a los clientes para dotarle de un servicio añadido por si quieren conectar a través de vuestro propio negocio. O cualquier tipo de sistema o aplicaciones. Están muy de moda las apps, cada vez son más baratas y más accesibles para todo tipo de servicios. Los sistemas de comunicaciones. ¿Me escucháis mal? Pues me acerco un poco al micrófono. A ver si ahora ¿me escucháis mejor ahora? Vale. Disculpad entonces que estaba demasiado alejado del micrófono. Resumo si acaso, rápidamente vamos a hablar de la ciberseguridad. La ciberseguridad lo que pretende es buscar o plantear, definir e implementar una cultura de seguridad desde el punto de vista, ya que hablamos de ciberseguridad, del ciber, por lo tanto todo lo que esté relacionado con tecnología conectada a redes van a influir muy mucho, ¿no? Y desde esa perspectiva hablamos de la protección de activos. Comentaba que los activos lo configuraría tanto la organización como los usuarios y desde el punto de vista de los usuarios y de esa organización cualquier dispositivo que esté conectado informáticamente o de manera tecnológica a nivel de comunicaciones, los propios usuarios, los servicios, las aplicaciones, y hacía referencia a las apps que están tan de moda y cada vez más accesibles a nivel económico, pero que influyen o que conllevan multitud de ciberriesgos que en muchos casos ni siquiera somos receptores de riesgo, los propios sistemas de comunicaciones, todas las comunicaciones de multimedios o la totalidad de la propia información, tanto que se transmite a través de redes como que se almacena en cualquier entorno en el que haya tecnología. Pensad en vuestros CPDs, si es que tenéis CPDs, o en vuestros propios PCs o portátiles. En muchos comercios visualizamos que existen multitud de periféricos conectados a un único portátil o a varios equipos portátiles, sin que haya un almacenamiento común en un CPD o en un PC o en un disco duro, en un almacenamiento
concretos y por lo tanto es más problemático proteger. Ahora llegaremos ahí. Y por lo tanto, en centrarnos, si os parece, en que la ciberseguridad lo que pretende es garantizar que se alcancen, se mantengan, se garanticen todas las propiedades de seguridad de cualquier activo de la información. ¿Cuáles son esas propiedades de seguridad de cualquier activo de la organización? Por un lado, la disponibilidad, es decir, que ese activo esté dispuesto en cualquier momento, bajo demanda, cuando se le requiere, ya sea una página web, ya sea tu ERP, ya sea tu plataforma, ya sea tu TPV, ya sea tu conexión a Internet, ya sea cualquier cuestión a la que hemos hecho referencia y que relacione ese entorno o que se incorpore en ese entorno de ciberseguridad. Por otro lado, la integridad. La integridad garantizaría que toda la información y toda la comunicación que estamos tratando en nuestro propio comercio es veraz, tiene eficacia plena y no ha sido manipulada. Por eso hace mención también, o se incluye dentro de la propia integridad, la autenticidad, es decir, que el documento lo ha generado quien debe generarlo dentro de vuestra estructura y que tiene validez jurídica. Pensemos, por ejemplo, en temas de facturación o contratación. Y el no repudio. ¿Por qué? Porque esa integridad unida a la autenticidad relaciona a la persona con capacidad o de representación o de toma de decisiones dentro de vuestra actividad. Y por último, la confidencialidad, que garantiza que nadie va a poder acceder a esa información si no es una persona autorizada. Esas tres dimensiones o propiedades de la seguridad se pueden plantear tanto desde el activo tecnológico de vuestros PCs, de vuestra infraestructura de comunicaciones, de vuestra propia información, como desde el dato en sí, que ya estaríamos relacionándonos con otros ámbitos como puede ser el de la protección de datos. Pero al fin y al cabo la protección de datos y el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que tanto se está hablando y que seguro conocéis todos los que estáis hoy conectados, plantea la seguridad de esos datos desde esa dimensión. Por lo tanto, el ciberriesgo, que es al fin y al cabo lo que pretende proteger la ciberseguridad, no es más que cualquier amenaza que se pueda plantear sobre la tecnología o sobre los datos y que pueda poner en riesgo eso o de cualquiera de esas dimensiones, por separado o con carácter conjunto o global. Esos riesgos pueden tener su origen desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, hablando de los propios componentes del sistema informático, al que he hecho mención anteriormente con las apps, bueno, pues dependiendo del código de desarrollo de esas soluciones que están vendiendo para mejorar vuestra eficiencia en la gestión de la información o para interactuar más con vuestros propios usuarios dentro de esa multicanalidad, en algunas ocasiones contiene, pues porque han tirado los programadores de código de bibliotecas o de librerías de Internet, cierto código que pueda, o cierto software, cierta información que pueda dañar o que pueda utilizar nuestro sistema para vulnerar la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de esa información. En el peor de los casos, además, no nos vamos a dar ni cuenta, sino cuando de repente pues vemos que la competencia o que cierta información trasciende de nuestro propio comercio. Otra de las fuentes de esos riesgos puede ser la propia acción intencionada de personas, ya sea interna, personal que esté molesto a nivel laboral con nuestra dirección, o cualquier acción intencionada de los que se denomina o comúnmente conocidos hackers, sin entrar en las peculiaridades o clasificación de esos posibles hackers. La acción intencionada puede ser para producir daño, ese hacker va a atacar para sacar información, simplemente como espionaje, la competencia, si somos realmente llamativos para nuestra competencia, y por último, el intencionado por nuestro propio personal pues, en determinados supuestos. De ahí que en multitud de ocasiones pues, vuestros propios asesores tecnológicos o en materia de protección de datos os recomienden el no uso
de pendrive, que utilicéis unas contraseñas, que se bloqueen los escritorios y se tomen en consideración ciertas medidas de seguridad. Y por último, como otra fuente o origen de esos riesgos, puede ser cualquier error o fallo de los sistemas no diseñados a priori para causar perjuicio, pero sí que puede conllevar un riesgo por el propio fallo o error. Pensemos, por ejemplo, en el origen del WannaCry, que fue en la no implantación de un parche de seguridad del sistema Windows, y bueno, quien lo actualizó, pues obviamente estuvo en riesgo de ser atacado por el WannaCry, pero al mismo tiempo el origen de ese parche fue el propio error o fallo que se detectó y se intentó mejorar con ese parche. No serían desde esa perspectiva a priori con carácter voluntario. Por lo tanto, ¿cuáles serían las consecuencias de esos ciberriesgos a los que hemos hecho referencia? Pues lo más importante podríamos resumirlo en la revelación de los propios datos a terceros no autorizados, que pondría en riesgo lo que hemos planteado como dimensión o propiedad de confidencialidad, atendiendo a que además podría conllevar un incumplimiento de normativa, ¿no? Y ya en contra del cumplimiento normativo en esta cuestión del Reglamento General de Protección de Datos, que ahora abordaremos de una manera superficial, pero que sin lugar a duda va a tener una implicación importante. Pero al mismo tiempo pueden no ser datos de carácter personal, sino referidos a información sensible estratégica de nuestra propia actividad. Política de crédito, política o listado de proveedores estratégicos, porque imaginar que estamos vendiendo algo muy exclusivo, pero a lo mejor no tenemos la exclusividad, valga la redundancia, de la distribución de algo muy concreto. O puede haber un número no controlado de distribuidores que no queremos que la competencia conozca. Bueno, pues obviamente eso sería un dato importantísimo que deberíamos de guardar bajo la confidencialidad y tendría sus consecuencias en un daño de posicionamiento y posiblemente en la cuenta de resultados. Al mismo tiempo, una revelación de datos enfocada a pues planes de cualquier tipo o objeto o contenido protegido por propiedad intelectual o industrial. Ya dependería en cada caso. Por otro lado, la modificación de instrucción o pérdida de esa información. No solamente desde el punto de vista del borrado, sino imaginad lo que puede ser que en vuestro sistema de gestión o de facturación o de compras se modifiquen algunos datos. Con lo que puede conllevar no solamente para la actividad vuestra, desde el punto de vista de la gestión y el gobierno del ingreso y del gasto, sino también imaginar lo que puede conllevar a nivel financiero o fiscal. O la destrucción de cierta información, que lleguéis un día y se hayan borrado las bases de datos de vuestros clientes o las bases de datos de vuestro almacén, o cualquier pérdida de información digital. No solamente ya la que hemos referido, que puede conllevar, además de la modificación, cierta pérdida, o además de la destrucción, obviamente conllevaría la pérdida, sino pérdida que no somos conscientes de que se está produciendo, pues porque nos hayan metido el ya manido troyano, que es un software malicioso que se conecta, se instala en nuestro sistema y que nadie visualiza, pero solamente está viendo información y que puede modificarla, destruirla o sacarla del exterior, porque lo que ves es lo que se hace en tu propia máquina. La consecuencia fundamental de la no disponibilidad, es decir, que se vulnere esa propiedad o esa dimensión de seguridad respecto a la disponibilidad, o la no integridad y la no confidencialidad, repito que pueden darse por separado o en conjunto, cualquiera de ellas, ¿qué produciría? La inexistencia o la desaparición de los activos de nuestra actividad comercial o de servicio o de producto. Sin lugar a dudas, esa falta de activo, pues porque lo hayan visto, porque lo hayan manipulado, porque lo hayan borrado, nos puede conllevar, sin lugar a dudas, al no negocio, es decir, que nuestra propia actividad pueda desaparecer. Por lo tanto, vemos cómo se traslada el ciberriesgo de la ciberseguridad al riesgo y a la seguridad de la propia actividad física, real, del mundo físico, que puede hacer desaparecer nuestra propia actividad.
Ejemplos de esos ciberriesgos, atendiendo, si os parece, al esquema no disponibilidad, no integridad, no confidencialidad, que nos conllevaría a la posibilidad de pérdida de activos y de pérdida de negocio, o a la desaparición total, ¿no? Pues, por ejemplo, esos robos de datos que comprometen nuestro negocio o datos sensibles de nuestros propios clientes. Imaginad que estamos en un ámbito de comercio minorista donde haya un tratamiento de datos sensibles. Pues, sin lugar a dudas, que se roben esos datos puede conllevar a un problema importante de viabilidad de los activos y, por supuesto, del negocio. O los virus o la manipulación de información a través de esos hackers o los empleados desleales a los que he hecho referencia anteriormente y que pueden modificar, por tanto, movimientos contables como transferencias, actividades financieras, etc. Por otro lado, sí, las modificaciones del contenido de nuestra propia página web. No es la primera vez que de repente bajo un dominio o bajo una página web de repente aparece contenido que no tiene ninguna relación con la propia actividad de esa página tradicional o de ese dominio tradicional, y eso, sin lugar a dudas, puede dañar la reputación de nuestra propia actividad o de nuestro propio comercio. Y también la de nuestros clientes web. ¿Qué significa, por otro lado, esa posible modificación del contenido web? Pues que lo suplanten. Esa suplantación en Internet por parte de la suplantación en web, imaginad lo que conllevaría, y ha pasado en más ocasiones de las que se han hecho de lo que se ha hecho eco en los medios de comunicación, están interactuando con una plataforma, a lo mejor de comercio electrónico, que no es real y que lo que están esperando o están adquiriendo son tus números de cuenta, de tarjeta y de pago para realizar cualquier tipo de estafa. Los robos de identidad de personas físicas para su uso posterior por parte de los delincuentes, de los cibercriminales. También en ese ámbito, al escuchar a Mariló hablando de temas de centros comerciales abiertos y demás, muy llamativo, ciertos ciberriesgos que hay, pero ya a nivel de Internet de las cosas, todo lo que conllevaría la videocámara, los postes de conexión de proximidad que suelen existir dentro de los propios centros comerciales abiertos, que lo que hacen es detectar el terminal móvil que se acerca a él para dotarlo o volcarle información de interés de los comercios que están alrededor de esa baliza. Pues cuidado con eso, porque normalmente suelen ser el foco más débil de la propia infraestructura de esos centros comerciales abiertos, o de vuestros propios comercios si lo estáis utilizando, porque es a través del medio por el cual pueden entrar en vuestros propios sistemas. Normalmente, desde el punto de vista ya forense, y bueno, pues como supongo, espero y deseo hayáis visto un poco, echando un vistazo al perfil profesional de este que os habla, pues desde el punto de vista forense es muy recurrente visualizar todo lo que es Internet de las cosas o cosas conectadas dentro de la propia actividad para identificar cuál ha podido ser el canal de entrada o de ataque en materia de ciberseguridad. Y por último, otro de los ejemplos, porque hay más, quería que fuera muy visual para que lo identifiquéis cada uno de vosotras, bueno, sois mayoría, así que de vosotras, en vuestros propios comercios, en la pérdida de información sensible que se almacene en cualquier dispositivo portátil. Para mí, portátil es también del propio portátil, como su propio nombre indica, cualquier ordenador. Un CPU es prácticamente cada vez más fino, menos pesado y casi se ha convertido en un portátil. Si yo accedo a tu comercio y me llevo tu ordenador, si no hay medidas de seguridad, obviamente ese ordenador es tan vulnerable como cualquier pendrive de uso de USB o como cualquier portátil. Por lo tanto, sin lugar a dudas, la pérdida de información sensible que se almacene en esos dispositivos es un problema. Al mismo tiempo, el robo de la propiedad intelectual, sin lugar a dudas, o comercial para su uso posterior, ya sea vendiéndolo o explotándolo directamente quien haya dirigido o quien haya encontrado ese contenido en cualquier lugar. Se me viene a la cabeza algún caso de compraventa ilegal de base de datos en el ámbito del alquiler de inmuebles, de robo de base tanto de clientes como de viviendas.
y además fue muy rocambolesco, fue muy interesante que si queréis, bueno, pues a través del chat me pedís que sea un poco cotilla y os intento trasladar algún caso real de lo que hemos visto. Al mismo tiempo, cualquier ataque de denegación de servicio que impida el correcto funcionamiento de vuestro servicio con cliente. Imaginad que vais a pasar el pago con el TPV, o que vais a facturar, o que vais a solicitar algún producto a través de vuestra plataforma de gestión y de repente dice que o se queda pintado o se queda congelado o no es disponible, o vuestra propia página web si realizáis un servicio de comercio electrónico o de reservas. Imaginad que estáis haciendo una reserva, en ese momento no tenéis las líneas disponibles y vuestra página web se queda sin conexión. ¿Por qué? No porque se haya caído el propio servidor donde lo tengáis alojado o porque el proveedor de servicios de comunicación haya podido fallar, sino porque a lo mejor estamos haciendo un ataque de denegación de servicio, que puede ser directamente a vosotros, por lo tanto sería un grave problema para vosotros, o a través de los nodos, como fue el caso cuando cayó Amazon durante varias horas. El secuestro también, otro ejemplo de información de los sistemas informáticos. ¿Para qué? Pues para normalmente pedir un rescate, que era el famoso WannaCry que entra dentro del tipo de virus que se llama ransomware, que conocéis todos, ¿no? Entraban, se depositaba además un código dentro de nuestros propios sistemas que hacía inteligencia, visualizaba quién era quién dentro de la escala, visualizando el rol, y cuando encontraba un rol lo suficientemente alto como para acceder a mucha información, se quedaba allí latente hasta que de repente se activaba. Normalmente cuando se apagaba el equipo y se reiniciaba. Lo que hacía era encriptar toda la información a la que tuviera acceso o a la que estuviera conectado. Y bueno, fue el famoso caso de WannaCry. Ejemplos de ese tipo de ransomware en el que se incluiría el WannaCry, me parece interesante que lo visualicéis para que veáis lo friki que se puede llegar a ser también en este ámbito, que puede producir mucho daño y en el que en algunos casos roza hasta lo pintoresco, ¿no? Por ejemplo, el CryptoJoker, que al final lo que hacía era te encripto toda tu información y te doy la posibilidad de que negocien las cuantías del rescate y entras en una especie de subasta de rescate. O el CryptoMix, que lo que prometía era donar el dinero que iba a obtenerse por ese rescate a una organización benéfica. O el SISAU, que lo que hacía era en plan juego mental o depresión mental, que eliminaba cada hora algunos de los archivos cifrados, ¿no? Parecido algo a la caja que está tan de moda, de la que te tienes que escapar, ¿no? En Madrid, que hemos puesto ahora en funcionamiento. Juego contigo para ir eliminando información y que se genere cierta presión mental o anímica, ¿no? El Culoba, que era recuperar los archivos de materia gratuita, ¿a condición de qué? Pues de leer artículos sobre ciberseguridad, interesante desde luego, pero al fin y al cabo generó bastante crispación. El Ransom, que exigía a la víctima el envío al menos de 10 fotos de ellos mismos desnudos, todo lo que conllevaría además los dispositivos dentro del decálogo que vamos a ver. Y bueno, pues si veis a gente de informática, normalmente tapamos todos los dispositivos de captación de imágenes, o los abogados también que nos dedicamos a esto. No solamente la videocámara del portátil, sino la del PC de sobremesa o incluso la de los propios dispositivos móviles, bueno, son todos igual de peligrosos. Y aquí no es que te encripte para que me envíe fotos, es que las capturo aunque esté el equipo apagado. De hecho, en ese sentido hay que tener mucha precaución, porque ya no solamente es que os vean de una manera más o menos íntima, sino que pueden estar visualizando cuando estáis con gente dentro del local, cuando se queda vacío el local, qué tipo de productos vendéis en vuestros locales, en vuestros comercios, qué tipo de personas hay, qué tipo de medidas de seguridad. Todo eso lo podemos percibir a través de vuestros dispositivos de captación de imágenes. Por lo tanto, no es baladí custodiar en la medida de lo posible todo ese periférico, o cada vez menos periférico porque se encuentra totalmente integrado en los equipos, pero sin lugar a dudas garantizar el no acceso a datos, salvo que sea de una manera totalmente consciente y voluntaria por vuestra parte.
el Popcorn Time, que era, bueno, era un sistema piramidal donde tú podías pagar o intentar infectar a varios conocidos para que lo pagaran por ti. O el ransomware, que lo que hacía era bloquear archivos para exigir a la víctima que, bueno, pues que jugara a un videojuego y que alcanzara la máxima puntuación, y si no la alcanzaba no se desbloqueaba. O el Espora, que era como un mercadillo y que lo que hacía era pues, plantear diferentes servicios y precios para desencriptar un archivo, desinstalar el virus, el no reinfectar o adquirir una restauración completa de los archivos, etcétera, ¿no? Simplemente era para que os percibierais que muchas veces a nivel de medios de comunicación o a nivel técnico hablamos de un único tipo de ataque, y dentro del propio ataque imaginar las peculiaridades y especialidades que puede conllevar, ¿no? O que puede tener. ¿Qué significa ese riesgo? Pues al fin y al cabo que se materialice. El problema que se materialice el riesgo va a estar en función de la exposición a la que estamos dispuestos. Pensad que en las primeras diapositivas os hablaba de la importancia de la ciberseguridad, que es cultura de ciberseguridad basada en una gestión del riesgo. Y para gestionar el riesgo hay que identificar el riesgo, valorarlo y poder tratarlo. En su caso, para eliminar el riesgo o disminuirlo, ¿de acuerdo? Eso es todas las normas que hay en materia de ciberseguridad o en materia de seguridad de la información, etcétera, ¿no? Entonces, esa exposición al riesgo va a ser más amplia en función del uso de la tecnología y del ámbito en el que nos movamos. Por lo tanto, a mayor uso de tecnología habrá una mayor dependencia y, por lo tanto, sin lugar a dudas, habrá mayor riesgo. Como estamos, sin lugar a dudas, en una sociedad conectada y nuestro comercio debe relacionarse con sus usuarios y con sus clientes a través de Internet, a través de los propios canales de movilidad o de dispositivos de acceso a cualquier tipo de negocio, etcétera, incluso por grupos de WhatsApp, que ya lo he visto en algunos ámbitos, pues la dependencia y uso cada vez es mayor y con él el mayor es el riesgo. Por eso estamos muy expuestos a los riesgos a los que hemos hecho referencia, y lo malo o lo triste es que en muchas actividades comerciales del pequeño comercio, del comercio minorista, todavía no hay esa sensibilidad de sensación de riesgo. No digo que entremos en un pánico de riesgo, pero sí desde luego que empecemos a tener cierta conciencia para poder atajar o disminuir esa exposición al riesgo. Vamos a ver soluciones, algunas serán que haya que implementar, pero en la medida de lo posible y atendiendo al corto presupuesto, a lo mejor al que está sometido o del que puede disponer el comercio minorista, vamos a hablar mucho de cultura y de buen gobierno de esa información o buena gestión de esa información. ¿Cuáles son esos ciberriesgos a valorar? Pues los problemas de accesibilidad y disponibilidad, como os he comentado hace un breves minutos, o ese acceso no autorizado o no confidencialidad de la información, o la modificación deliberada de esa información o que ataca la integridad, que hemos referido como propiedades o dimensiones de esa seguridad de activos. Pues ¿cómo lo hacen? Ataque fuerza bruta. Yo veo vuestra página web o veo en Internet a través de vuestra página web que puedo normalmente, si está alojada en los mismos servidores o en la misma red que vuestra ERP o vuestra aplicación de gestión o de gestión de clientes, de compras, etcétera. Puedo visualizar, incluso puedo llegar a ver la impresora o cualquier dispositivo que esté conectado, webcam, cámaras de seguridad, dispositivos de Internet de las cosas conectados, pues a visualizar cuál es vuestro dispositivo más vulnerable y empezar a atacar hasta que puedo romper su seguridad. Eso es ataque de fuerza bruta. Por ejemplo, otro ejemplo de ello sería el intentar romper vuestro usuario y contraseña. Por eso se habla de cuanto más robusta sea vuestra contraseña, mayor seguridad habrá. ¿Por qué? Porque más difícil hará a la gente que quiera atacar con fuerza bruta romper la contraseña. La denegación de servicios a la que he hecho mención anteriormente, pues, el que de repente pueda acceder a vuestra web o no podéis acceder a cualquier solución en la que estéis utilizando en vuestra práctica. El phishing, que es ese dispositivo que se queda en vuestro equipo, en vuestra red y está escuchando.
escucha y en algunos casos sacar información, en otros casos simplemente seguir escuchando, o en otros casos a lo mejor lo único que estoy es visualizando vuestra webcam o vuestra videovigilancia dentro de la propia infraestructura, dentro del propio comercio. Con los problemas que podemos llevar sobre todo a la hora de, bueno, estoy observando, como hasta ahora hacían los ladrones, ¿no? Pegaban la puerta del negocio a ver cuándo entraban, cuándo se iban, si salían con dinero, no salían con dinero, ahora es mucho más cómodo porque pueden estar con un portátil psicodeando vuestro dispositivo de captación de imagen desde su propio domicilio. Suplantación de la propia identidad, la que hemos hecho mención hace también poco tiempo, y la extensión a través del malware, ransomware, etc. Por lo tanto, esos serían los ciberriesgos y cómo nos atacarían los malos, por llamarlos de alguna manera, o aquellos terceros que quieren hacernos daño, o personal que está descontento, o que no está descontento, simplemente que no tiene conciencia de seguridad y que utiliza un pendrive que está utilizando en su casa su propia familia, y tenemos hijos y de repente a lo mejor hay adolescentes que se están metiendo en alguna dirección de internet un poco peligrosa y que puede descargar en la máquina de nuestra casa o en ese propio pendrive software malicioso que vamos a meter en nuestro propio dispositivo del comercio que utilizamos sin ningún tipo de control. O otro riesgo es conectar nuestros propios smartphones para que se carguen o que pasen fotos y poner bonitos sobre la pantalla en nuestra actividad, pues como de cualquier empleado o de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque salvo que tengamos una política de seguridad con nuestros dispositivos móviles, pues posiblemente ni tengamos cortafuegos, ni tengamos antivirus o protección de cifrado de esos dispositivos y puede ser un poco de ataque a través del USB. Bien, pues veamos entonces qué normativa nos aplicaría. Aparte de la tradicional del comercio minorista, de toda la regulación del comercio electrónico, etcétera, pero que no sería ciberriesgo, sería actividad propia en Internet de vuestra actividad como comercio minorista. Os traigo a colación solamente parte del gran paquete normativo que se está publicando y que está entrando en vigor progresivamente y lo que viene o lo que está por llegar desde la Unión Europea. Materia de ciberseguridad en áreas y servicios esenciales, que entiendo que no es vuestro caso, sería la directiva NIS, que ya está en transposición, que en breve pues va a cambiar muy mucho todo lo que os va a venir a complementar toda la normativa de infraestructuras críticas. Simplemente os lo comento a nivel de cultura de ciberseguridad, pero que entiendo que a vosotros no os va a aplicar. Pero sí, sin lugar a dudas, os va a aplicar y os aplica ya desde el año 2016. Ojo, que no es desde el 2018, sino desde el 2016 que entra en vigor el Reglamento General de Protección de Datos, que es GDPR, con su nomenclatura inglesa, disculpadme que no he puesto RGPD, el Privacy, que es el que va a regular toda la comunicación electrónica entre máquinas y que es próximamente va a ver la luz desde la Unión Europea y que nos va a cambiar bastante el negocio desde el punto de vista de la información comercial que podemos enviar a terceros. Cuidado con ese spam y con el envío de esa información y la inminente LOPD que todo apunta que para diciembre posiblemente la tengamos entre nosotros, ¿no? Que viene a especificar ciertas cuestiones que no voy a valorar aquí si de su oportunidad o no, pero bueno, viene a especificar ciertas cuestiones del Reglamento General de Protección de Datos para el territorio español. Y después, en materia de organismos de soporte y coordinación, es fundamental que tengáis siempre ya en cuenta, si no lo hacéis ya, al Instituto Nacional de Ciberseguridad, al INCIBE. ¿Por qué? Pues porque tiene a través de su página web multitud de herramientas gratuitas de diagnóstico, de buenas prácticas, de análisis que podéis utilizar y que es más que recomendable que utilicéis desde el propio comercio minorista. Al mismo tiempo tiene innumerables guías, recomendaciones y sin lugar a dudas os recomendaría que, si es posible, por lo menos una vez a la semana o una vez cada 15 días, echaréis un vistazo a la web para estar un poco al tanto de cuáles son los riesgos. Ellos los publican y comunican a través de este organismo pues, cuáles son la criticidad de esos posibles ataques. Estarían otros organismos debajo del
de la propia NIS en materia de infraestructura, CNPIC y demás, pero que no viene al caso en esta webinar, ¿no? Por lo tanto, el reglamento de protección de datos de la Unión Europea, que es, ahora sí os lo pongo, disculpad el error anterior, bajo la nomenclatura castellana o española, el RGPD, pues tiene una serie de obligaciones para la empresa de cualquier ámbito y unas consecuencias legales, desde luego, importantes del incumplimiento, que vamos a abordar brevemente como posibles consecuencias que puede derivar un ataque que se acceda y se pongan en riesgo la dimensión o la propiedad de confidencialidad, disponibilidad o integridad si contiene datos de carácter personal. La pérdida de las consecuencias de ese entonces ciberataque, ¿cuál puede ser? Por un lado, no solamente ya desde el punto de vista de la disponibilidad, perdón, de las propiedades de la ciberseguridad, sino de la consecuencia directa en vuestra actividad como comercio minorista. Uno, la pérdida de datos, con las consecuencias que pueden conllevar en materia de protección de datos, como os he anunciado y que vamos a ver brevemente acto seguido. Por otro lado, obviamente, el desembolso económico, no solamente ya por el propio desencriptación o accesibilidad de la información si hemos sido atacados, sino al mismo tiempo para parar el ataque, para recuperar el sistema y la información, para atender quizá la vía judicial en defensa de ese tercero que te ha atacado, etcétera, ¿no? El desembolso económico también, la limpieza de imagen, la reputación online de vuestra propia actividad, porque de repente ese ataque, bueno, pues pueda tener una influencia negativa en tu propia imagen. Al fin y al cabo también un cambio en el propio modelo de negocio. No solamente, yo he hecho mención a que podría producir una pérdida de activos, sin lugar a dudas. El peor nivel de esa pérdida de activos sería la pérdida total de activos. Y por lo tanto, ojo, sería la inexistencia de la actividad o la pérdida del modelo de negocio. Por lo tanto, sin lugar a dudas, hay que ir modificando el modelo de negocio y teniendo en cuenta que esa ciberseguridad no puede conllevar pérdida del modelo de negocio. Y por último, sin lugar a dudas, la pérdida de confianza. Salvo que seáis comercios que os dedicáis a actividad muy concreta y con una competencia muy limitada, sin lugar a dudas, la pérdida de confianza se puede conllevar un daño importante y, desde luego, económicamente valorable. Por lo tanto, ¿qué hago si me atacan? Lo primero es ser consciente de que te han atacado, que es normalmente lo complicado. Pero si te has dado cuenta de que te han atacado de manera inmediata y concurrente, deberías tomar 3 medidas fundamentales que os paso a indicar. Ojo, para ser conscientes de que sois atacados tenéis que tener conciencia, cultura de ciberseguridad y consultar, visualizar con vuestros antivirus, actualizando vuestros antivirus, configurando los propios sistemas de protección periférica que os puede dotar o que os puede proveer el propio sistema operativo, etcétera, que os identifique que estáis siendo atacados, ¿vale? Pero si ya habéis sido conscientes de que os han atacado, tenéis que tomar 3 medidas mínimas inmediatas y concurrentes. Por un lado, intentar contener la brecha de seguridad, paralizar en la medida de lo posible el daño que nos va a producir a nosotros y a terceros si son datos de terceros, normalmente nuestros propios clientes, pero si no somos capaces de paralizar y eliminar la consecuencia de esa brecha, por lo menos minimizarla al máximo. ¿De acuerdo? Y siempre teniendo en consideración que hay que proteger las evidencias legales para la toma de acciones legales a posteriori. En muchos casos visualizamos malas prácticas porque de repente se entiende que hay que hacer una copia del disco duro o del PC para obtener una evidencia para un caso posterior, una demanda o lo que corresponda, o una querella, si es un tema penal. Pues cuidado con eso, porque el mero hecho de encender u obtener una copia puede romper la trazabilidad de la custodia del dispositivo y por lo tanto no tendría validez esa evidencia legal. No tendría validez legal esa evidencia que estamos capturando. Por lo tanto, siempre protegiendo las evidencias legales. Y ante la duda, no hagáis nada y tomad en consideración la prestación de servicios de empresas que estén especializadas para ello. ¿De acuerdo? Bueno, en segundo lugar, interponer la denuncia ante
la Policía Nacional o Guardia Civil para el inicio inmediato de las investigaciones pertinentes para aclarar o esclarecer los hechos. Cuanto antes mejor, porque en el mundo digital el tiempo es oro en todo, pero en el mundo digital mucho más. Y por último, atender a los procesos de notificación de brecha en los casos que sea necesario. En el caso de protección de datos, el Reglamento Europeo de Protección de Datos nos obliga a notificar las brechas de seguridad al órgano de control, en este caso la Agencia Española de Protección de Datos, y a los usuarios que hayan sido afectados, a nuestros clientes afectados, en 72 horas. Por lo tanto, tenemos que ser muy ágiles a la hora de identificar la brecha, contener o eliminar la brecha con las evidencias necesarias y para poder notificar en tiempo y forma al órgano de control y a los afectados esa brecha de seguridad. ¿Cuáles son las medidas de contención de las brechas de seguridad para salvar las evidencias? Pues para que tengáis una idea y para tomar en consideración, no hay una varita mágica que te diga cuál es la medida ideal, ¿no? Siempre y cuando para que salvaguarde la evidencia, porque hay que tener en consideración el tipo de incidente y el tipo de dispositivo o el tipo de información al que se ha atacado. Entonces, va a depender de ese incidente, del número, de la distribución de los sistemas informáticos, del servicio que haya sido atacado. Pero en todo caso, ¿cuál sería? Por un lado, aislar los sistemas informáticos afectados para que no se propague al resto del sistema. ¿De acuerdo? Si sabemos que el PC de la persona que está atendiendo al público es el afectado, pues porque ha llegado un correo electrónico o porque ha metido un pendrive y ha podido saltar una alarma, automáticamente extraer y aislar ese dispositivo del resto del sistema para que no se contamine. Eso es lo que pasó con el WannaCry y así se contaminó grandísimas empresas por completo. Por otro lado, aislar también todo lo que sean los sistemas informáticos afectados. Ya hemos hecho mención que no solamente son portátiles, sino que puede haber muchos más dispositivos que puedan ser afectados y en la medida de lo posible, salvo que tengáis, bueno, pues un informático o vuestro proveedor de informática tenga esa especialización, acudir a especialistas para extraer esa información relevante para esclarecer esas causas, esa auditoría, ese alcance de la brecha de seguridad, sin modificar las evidencias. Y el ejemplo que os he puesto anteriormente de un PC es el más simple. Bueno, ahí entraría la propia especialización como perito forense, perito judicial informático forense, o cualquier otra empresa que pueda prestar ese servicio. Pero por favor, tened en consideración eso porque en muchos casos lo hacéis con muy buena intención, o vuestros proveedores lo hacen con muy buena intención, pero os podéis quedar sin ninguna evidencia para emprender a posteriori o facilitar el tema de las acciones legales por responsabilidad. Bien, ¿qué hago si me atacan? En caso de notificar, bueno, pues la notificación en el caso del Reglamento General de Protección de Datos, os he comentado ya, habla de dos notificaciones, una a la autoridad de control y otra a las personas afectadas. Hay una excepción que es en caso de que haya unas medidas suficientes que contrarrestan la vulneración de los datos de los afectados o que imposibilite que sean fácilmente identificables, no será necesario notificar solo a las personas afectadas. Ejemplo de ello pues será, y supongo que lo habéis visto cuando habéis implantado el Reglamento General de Protección de Datos, si lo habéis hecho, claro, que podéis adoptar diferentes medidas de seguridad, por ejemplo, en cuanto a la integridad y confidencialidad, como puede ser la pseudonimización, que es hacer que no sea directamente identificable la persona física que está detrás de los datos y unido a lo mejor al cifrado de esos datos. Por lo tanto, si ya no es directamente identificable esa persona y además es cifrado con un código, es más difícil o imposibilita el identificar directamente a las personas. Bueno, habría que analizar caso por caso porque las consecuencias son muy graves, pueden llevar unas infracciones y por lo tanto unas sanciones muy de altas cuantías, la conveniencia o no de notificar. Costes que pueden conllevar, por lo tanto, esa no gestión del riesgo, esa no cultura de ciberriesgos a la que hemos estado haciendo referencia a lo largo de la webinar y que hemos ido analizando de una u otra manera, pues pueden ser daños causados a terceros,
por la vulneración, robo o deterioro de la información. Si tenemos como clientes a, pues imagínate, a médicos o algún tipo de servicio de este tipo o que traten de información muy sensible, pues sin lugar a dudas podemos provocar un daño a ese tercero por la vulneración, robo o deterioro de esa información, sin lugar a dudas. O si somos proveedores de ciertos productos que son estratégicos o necesarios para la prestación de servicios o del propio comercio minorista de un sector concreto, pues obviamente vosotros ese daño va a provocar una responsabilidad sin lugar a dudas. El propio coste de la restauración del sistema, si ha habido un daño del propio software, los costes de la propia restauración de datos, en caso que lo hayamos robado o haya que tirar de copias de seguridad. La pérdida económica derivada de la propia paralización de la actividad, porque debido a ese ciberataque, el tiempo que estéis parando, no estáis facturando. La propia extorsión por parte de los delincuentes que hemos visto al hablar de ransomware. El coste de la actualización de los sistemas de seguridad, antivirus, firewall y lo que corresponda, dependiendo de vuestra estructura. Las multas impuestas por parte de la Agencia General de Protección de Datos y entendemos y pensar en las cuantías, que estamos hablando hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual, pero obviamente en unos supuestos muy concretos, que no utilicen el miedo cuando os hablen de protección de datos, sino entender la protección de datos como cultura de la parte de ciberseguridad, una parte de la cultura de ciberseguridad que es la protección de una parte de la información, que es la que contienen datos de carácter personal. ¿De acuerdo? Gastos derivados de la obligación de notificar tanto a los órganos de control como a los terceros las violaciones que se puedan producir y, desde luego, daños a la imagen. Un riesgo, ¿nos provocan riesgo nuestros propios proveedores? Veo en muchos comercios minoristas que utilizáis Dropbox, Google Drive y todo tipo de almacenamiento en nube de diferentes proveedores, normalmente muchos de ellos gratuitos, o estáis utilizando algunas soluciones gratuitas. Cuidado con ello, porque el riesgo que os transmite el proveedor también puede ser un riesgo vuestro. ¿Basado en qué? En el efecto de la hiperconectividad, ya que no nos engañemos, aunque creáis que solamente tenéis un ordenador conectado a Internet y que estáis seguros, no estamos nadie aislados de los demás. En el momento que tenemos un dispositivo que esté conectado a una red de comunicaciones, estamos en conexión y, por lo tanto, sometidos a esa hiperconectividad y, por lo tanto, aumenta el riesgo porque la exposición es mayor. ¿De acuerdo? Y en materia de protección de datos, hemos hablado del reglamento general. Es obligación del responsable del fichero contratar proveedores que le garanticen el cumplimiento. Por lo tanto, es una cuestión para mí y tiene gran trascendencia en el nuevo enfoque de la ciberseguridad y del ciberriesgo en cualquier tipo de actividad, en el comercio minorista. ¿Cuáles son las medidas a implementar frente a los riesgos? Porque hay algunos de vosotros o de vosotras estaréis pensando, sí, pero bueno, es que la ciberseguridad llevada hasta último término es muy cara. Obviamente hay soluciones que son muy caras y otras que no. Y lo que vamos a intentar plantear en esta webinar son cuestiones que podáis controlar de una manera lo más extensa posible y casi desde cualquier tipo de actividad dentro del comercio minorista. Uno es la concienciación de usuarios. Explicarles cuáles son los riesgos, cómo deben de utilizar los propios sistemas, cómo deben de utilizar la información, cuidado con esos pendrives, cuidado con esos smartphones. Si no te dejo conectar tu pendrive o tu smartphone, no es por desconfianza en ti, sino porque puede traer un riesgo para nosotros. No abráis correo electrónico que tenga un asunto o que tengan se perciban que pueden ser peligrosos. Normalmente vienen con unos asuntos muy sugerentes de cualquier tipo y hacen que sea llamativo, pero tener en consideración, si concienciamos a nuestros usuarios que ese tipo de correo no hay que abrirlo, pues muchas empresas que se han infectado por diferentes virus no se hubieran infectado. Por lo tanto, la conciencia de mantener tu cámara tapada, utilizar usuarios de contraseñas personales para controlar lo que se hace con tu credencial, copias de seguridad,
si se delegan los usuarios en algún otro usuario, el no uso de dispositivos móviles de cualquier manera, el no abrir correo electrónico de cualquier manera, no mantener abierto mensajería instantánea tipo Messenger, Google Messenger, etcétera, cuando estamos en actividad normal del comercio minorista, porque eso son puertas traseras que están abriendo y desde luego nos posibilitan un ataque. Y por supuesto, nada de intercambio de ficheros. La extinguida Nule, el Donkey y compañía, que obviamente hay nuevos sucedáneos, que no vamos a mencionar aquí porque iría en contra de alguna normativa, pero que puede servir para intercambiar ficheros. Cuidado con eso porque, concienciando a nuestros usuarios, ya tenemos mucho andado en materia de ciberseguridad. Por otro lado, definir políticas de seguridad de la propia empresa o del propio comercio minorista de uso adecuado de los equipos informáticos. Si tienes un portátil, cuidado con lo que haces con el portátil. Si tienes un dispositivo, smartphone o tableta, cuidado con lo que haces con ella. Cifrala, lleva el software descifrado, instala el antivirus, que todo está actualizado, que no habría que ir caso por caso, pero os estoy dando pequeñas pinceladas de lo que sería necesario. Pero sin lugar a dudas, uso de políticas de control de acceso con contraseña, por otro lado, todo lo que pase la política de uso de periféricos y dispositivos de impresión o de almacenamiento. Diseño una solución a medida, por supuesto, no podemos copiar y pegar la del vecino porque sale mal, sin lugar a dudas. Construye capacidades preventivas y mitigadoras frente a esos riesgos y, por último, asegura una línea base de seguridad que sea sencilla y suficiente, que tú puedas controlar. ¿Qué es esa línea base de seguridad? Pues básicamente, desde un punto de vista estratégico y técnico, garantizar diferentes líneas de acciones conjuntas para hacer, desde una perspectiva de esas líneas, un inventario de los sistemas y aplicaciones que estás utilizando en tu comercio minorista. Tienes que saber qué tienes que proteger, aplicar plantillas de seguridad mínima sobre esos equipos y sobre esos sistemas informáticos. Parte de esas plantillas pueden ser útiles las que publica el propio INCIBE, disponer de software antivirus y, por favor, gastar poco dinero en un software medianamente aceptable no es una inversión, ¿de acuerdo? Perdón, no es un coste, sino es una inversión, porque los software, los antivirus gratuitos no tienen todo el respaldo y actualización necesario. Actualiza permanentemente tu antivirus y tu sistema y realiza copias de seguridad periódicas, ¿de acuerdo? No es suficiente tener aislado o utilizar medidas aisladas, pues no. Pensad, por ejemplo, como veo en muchos comercios minoristas y en alguna que otra empresa de cierto tamaño, tenemos un antivirus, ya con eso es suficiente. Pensad que en el año 2016 se identificaron 127 millones de diferentes virus y que eso conlleva una aparición de al menos 4 virus por segundo. Pensad que las empresas no gratuitas, pero de cierta garantía de antivirus, actualizan 2 o 3 veces al día los antivirus. Si solo dependemos del antivirus, tenemos una gran exposición al riesgo, ¿vale? Voy a ir muy rápido para acabar y no pasarme mucho del tiempo y permitirme el detalle, pero por lo menos para ver rápidamente. Hemos visto cuáles son las amenazas, se acceda a la información, etcétera. Bueno, pero que la información, por ejemplo, esté en claro, que no se utilice cifrado o que no haya mecanismos de control para controlar la alteración del contenido. Pensar que un correo electrónico puede ser perfectamente manipulado y tú no te vas a dar ni cuenta. Puede ser manipulado a cualquier punto de la transmisión del correo, sobre todo si además estamos utilizando proveedores gratuitos de correo. O por la imposibilidad de determinar la fuente. Modificar el campo del remitente es muy sencillo, un envío masivo de correo electrónico no deseado malicioso. Pensar que estas medidas, ¿cuál serían? Básicamente una medida de filtrado de correos que lo va a hacer el propio antivirus o directamente bien configurado la propia solución de correo, un sistema de cifrado. La encriptación no es un lujo, es una necesidad. Cifrar la información del dispositivo de movilidad es imprescindible y los sistemas de comprobación de identidad del emisor sin lugar a dudas. Desde el punto de vista eso sería desde el punto de vista del correo electrónico. Desde el punto de vista de la encriptación de archivos,
la mutación sin lugar a dudas de los virus hace que sea muy difícil poder mitigar una encriptación de ese tipo, el ransomware. Por lo tanto, adicionalmente a todo lo que hemos comentado, es fundamental que se potencie la concienciación del usuario para que no abra archivos sospechosos, copias de seguridad que no estén conectadas a la red, y eso lo hemos aprendido muy claro a través del ransomware, y sistemas de detención de ataques que puede venir por la encriptación. Las contraseñas, no que sean necesarias, es que son imprescindibles para garantizar el acceso a los sistemas y la seguridad de vuestro sistema. Una política mínima, longitud que no tenga menos de 8 caracteres, que se cambie cada 3 meses en la medida de lo posible, sin los típicos POSIX ni apuntarlo en ningún sitio que sea accesible, que se bloquee a los 3 intentos de uso, por si hay alguien que no está autorizado y quiere hacerlo, y la combinación de usos mayúsculas, minúsculas, números y otros dispositivos de puntuación. Y las web y las conexiones a Internet. Pues todo sistema conectado hemos dicho que es susceptible de ser atacado. Por lo tanto, cuidado con lo que publicamos en ciertos ámbitos y publicar solamente lo estrictamente necesario. Para, si nos atacan a través de la web o de cualquier conexión de nuestro sistema, se acceda a la mínima información. Hacer pruebas sustantivas de hacking, eso ya tiene un coste bastante elevado, pero dependiendo de nuestro tamaño, sería muy aconsejable para ver los puntos de ataque o los puntos más frágiles, aplicar la limitación de capacidades o acceso a los sistemas, proteger las redes, por supuesto, internas del exterior y disponer de medios de identificación. ¿Vale? Y si te extorsionan, ¿qué debes hacer? Uno, denuncia. Otro, paga si quieres pagar, pero cuidado, porque normalmente lo que hemos visto, si te van a seguir extorsionando y vas a ser fuente de ataque. Intenta gestionar el incidente de seguridad para minimizar el impacto y volver a la normalidad en el menor tiempo posible. Y, por supuesto, ya si estás en ese ámbito, es decir, ya has sido atacado y te están extorsionando, mi recomendación es que fueras hacia un proveedor de seguridad. Decálogo, rápidamente. Voy a pasarme 10 minutos de la hora con la venia de mi atenta compañera de la Cámara de Andalucía, y vosotros si queréis. Uno, nunca utilice la misma contraseña en diferentes sitios web o dispositivos en línea. Activa en la medida de lo posible la autenticación en dos factores. Eso sirve por si te roban el dispositivo, necesitarían el otro factor, pero si tienen el password, que es muy habitual que lo puedan conseguir de una manera más o menos sencilla, si no tienen el dispositivo no pueden atacar, no pueden hackearte. Si estás presente en redes sociales, por favor, cambia tu contraseña y usa una pantalla de configuración para revisar las aplicaciones que compartes con otros sitios o con terceros para no compartir información de cualquier manera. Y para ello os invito a que visualicéis las políticas de WhatsApp, que utilizáis todo seguro y avisan de todo lo que pueden hacer. No caigas en las estafas inteligentes de phishing y que solicitan un pago, indica que tiene una contraseña antigua que no reconozcas. Lo típico de, soy el banco X y hemos detectado que tu cuenta es vulnerable. Mete aquí tu contraseña, no lo hagas. Cubre la cámara, los dispositivos de captación de imágenes, cuida con los dispositivos IoT, sobre todo compra los fabricantes y proveedores acreditados. Aquí, de nuevo, no es un coste, sino una inversión. Y, por supuesto, cambia las contraseñas del administrador, que casi nadie lo hacéis, o lo hacemos. Y actualiza. Evita el dispositivo, por supuesto, de IoT usado por segunda mano, porque no sabes lo que puede haber dentro. Verifica con tu proveedor de seguridad de servicios de Internet la antigüedad de tu router y actualizarlo en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque normalmente en 2 años quedan obsoletos y son fuentes de ataque, porque se vuelve muy vulnerable. Realiza las copias de seguridad de todos tus datos, y si un equipo está comprometido, en muchos casos lo mejor es formatearlo para evitar cualquier tipo de mantenimiento de malware. Y evalúa periódicamente la salud de tu ciberseguridad en tu negocio. Porque aunque tú creas que tú sí eres seguro, los miembros de tu propio equipo a lo mejor no tienen las mismas precauciones. Y por último, rápidamente, ¿cuáles son otras medidas de control, de protección
externas y complementarias. Hemos visto todo un elenco de medidas que podemos adoptar para atender ciberseguridad o intentar estar alineados con ciberseguridad en el comercio minorista. Uno, coberturas de responsabilidad civil a través de los propios seguros que están asegurando daños y perjuicios causados a los propios terceros o incluso a empleados propios de la propia empresa asegurada, ¿vale? Como consecuencia de cualquier daño, robo, pérdida o revelación de datos de carácter personal y cualquier información confidencial. Por lo tanto, puede ser una solución, si no tenemos todas las capacidades necesarias para adoptar un elenco aceptable de medidas de seguridad. Y por otro, todo lo que vaya a ser de cobertura de daños propios, tanto de los propios sistemas informáticos, porque cubran los gastos de restauración o recuperación de la información, o de la propia restauración del sistema, la pérdida económica derivada de la intervención del propio negocio, o los gastos de notificación a terceros por violación de seguridad y de privacidad. También incluye, aunque es muy llamativo, las garantías de multas y sanciones impuestas por la autoridad competente en materia de protección de datos, pero bueno, lo ofertan y creo que por lo menos debería hacer referencia a ello. Y por último, los gastos derivados de la propia restitución de la imagen por sanciones impuestas y que sin lugar a un alto costo. Y con eso me he pasado 8 minutos, ruego me disculpéis y quedo a vuestra disposición, puesto que habéis estado muy calladitas y muy calladitos y no habéis preguntado nada. Muchas gracias, Mariló. Muchas gracias a ti, Juan. El taller de hoy no ha podido ser lo más interesante y de utilidad. Espero que lo aprovechéis todos. Y en cualquier caso, como he escrito por el chat, la presentación la tendré a vuestra disposición próximamente en el portal de comercio.camarasandalucía.com. Y bueno, pues nada más, agradeceros de nuevo vuestra asistencia. Sí, os voy a comentar que el próximo taller que tenemos, en este caso es un poco más específico porque es para comercio ambulante, pero bueno, para los que tengáis interés también, no dejéis de verlo. Es el 24, el próximo día 24, y es sobre el comercio ambulante en Andalucía, requisitos y procedimientos para el ejercicio de la actividad ambulante, y que será impartido por doña Deseada Mejía Muñoz, que es la jefa de servicio del régimen sancionador, cámaras de comercio y comercio ambulante de la Dirección General de Comercio de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía. Os esperamos a todos los que queráis asistir ahí. Y bueno, pues nada, pues muchísimas gracias a todos y que tengáis un buen día. Hasta luego.